Buenas a todos, soy Carlos Fernández, soy profesor de Fútbol Lab y hoy vamos a ver el análisis del rival, los factores más importantes a la hora de realizar un análisis de un rival. Para empezar, las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es qué nos permite el análisis y luego qué objetivos marcan ese análisis o qué objetivos nos debemos marcar a la hora de realizar el análisis del rival. ¿Qué nos permite el análisis? Pues básicamente el análisis nos permite conocer las aptitudes, los errores y los aciertos que comete nuestro rival. Nos permite, como os digo, saber sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Nos permite facilitar información a nuestros jugadores y al final, facilitando esta información, nos permite el poder reducir esa incertidumbre que puedan tener nuestros jugadores cuando afrontan el día del partido. Los objetivos que nos debemos marcar o los objetivos que debemos marcar con un buen análisis del rival al final son contrastar sus fortalezas, combatir sus debilidades, elaborar un plan efectivo a la hora de afrontar el partido y utilizar los jugadores más necesarios a la hora de llevar ese plan estratégico que estábamos comentando. En este punto veremos qué composición o cómo componemos un análisis, cuáles son los factores que debemos tener en cuenta o cómo podemos elaborar ese análisis de una manera más eficiente. Lo primero que nos debemos fijar, siempre debemos pensar, lo hablaremos un poquito más adelante, pero los comportamientos más generales para ir a comportamientos más específicos. Deberíamos ver qué sistema de juego utiliza, no solo un sistema de juego inicial, sino en las diferentes fases del juego que nos vamos encontrando, cómo pueden variar esos sistemas en función de los diferentes inputs que van encontrando durante el partido, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades a nivel general, es decir, siempre hay los comportamientos generales, dentro de esos comportamientos generales, cuáles son en los que aciertan y cuáles son en los que fallan más, cómo actúa el equipo en una situación de ataque, en una situación, en un momento con balón, en una situación de momento sin balón, cómo actúan delante de las transiciones también, en un momento de pérdida o en un momento de recuperación, cómo son sus reinicios de juego, si son reinicios en corto, si son reinicios en largo, cómo progresan en el juego, es decir, es un equipo que busca mucha progresión, es un equipo que busca más amplitud, etcétera, etcétera, qué importancia le dan a la relación de los jugadores entre líneas y en la misma línea, dependiendo de la ubicación del balón, también qué comportamientos podemos ver de los jugadores a nivel específico, si hablaríamos más de un tema de fundamentos por posición. La importancia dentro de estos fundamentos por posición, podríamos hablar de unos fundamentos intersectoriales, unos fundamentos sectoriales, la importancia de los jugadores cercanos, cómo se relacionan entre ellos y, por supuesto, para finalizar, las jugadas a balón parado. En este punto veremos qué necesitamos o qué es necesario para hacer un buen análisis. Al final, debemos determinar qué es lo que queremos ver de ese equipo. Cuanta más información previa tengamos de ese equipo, mejor, evidentemente. Nosotros recomendamos la grabación de partidos en directo, ya que si estamos trabajando en un equipo más profesional, podemos acceder a grabaciones televisivas, pero evidentemente se pierde mucho rango de campo, por lo tanto recomendamos grabaciones en directo y siempre cuantas más grabaciones tengamos, evidentemente más comportamientos y más acciones vamos a poder ver del rival. Al final, toda esa información la tenemos que ir seleccionando con los puntos que hemos visto anteriormente y que veremos posteriormente más detalladamente, y al final toda esa información la debemos recopilar, ya sea en un análisis audiovisual para nuestros jugadores o en un análisis escrito. El análisis escrito es más de caras a un scouting que trabaja en un equipo profesional o en un staff más organizado, el cual pasa un análisis escrito al staff técnico en este caso, a su primer entrenador, al segundo entrenador, etcétera, etcétera. Y el análisis audiovisual sería algo más para los jugadores. Aquí sí recomendamos que si es un análisis audiovisual sea lo más corto y claro posible, para no rellenar con información que al final al jugador no le compete o quizá no sea lo más interesante para él. Al final, pues llegados a este punto debemos pensar, pues, ¿qué debemos observar? ¿Qué observo cuando estoy viendo un partido?
Como os comentaba anteriormente, al final lo más importante es ir de comportamientos más generales a comportamientos más específicos. Los comportamientos generales son los que nos marcan un poquito todo el devenir del equipo, ¿no? Tanto en momento con balón como en momento sin balón, y esos comportamientos generales evidentemente se dan a través de comportamientos un poquito más específicos hasta ir a tratar prácticamente a los fundamentos por posición que podríamos ver. ¿Cómo podríamos observar o qué deberíamos observar? Evidentemente cuando el equipo que estamos observando tiene el balón, hablamos del momento con balón, o hablamos de un ataque, o hablamos de un momento ofensivo. Lo ideal sería dividirlo según las zonas de acción dentro del terreno de juego. Tendríamos una zona de inicio que nos marcaría desde inicio de portería propia hasta más o menos unos 10 metros por delante de frontal de área. Tendríamos una zona de creación que nos marcaría el final de la zona de inicio hasta prácticamente unos 2-3 metros por delante de portería rival, y esa zona de creación aparte tenemos una zona de creación central, que es la que hemos hablado ahora, y tenemos una zona de creación lateral, que son las bandas que nos dan, que entran también dentro de esa zona de creación. Y por último tendríamos la zona de finalización, que es el área contraria. ¿Qué debemos observar en estas zonas? Pues básicamente en zona de inicio el comportamiento general del equipo, pues si es un equipo que hace una salida en corto, que hace una salida en largo, al final ver la ocupación racional de los jugadores dentro del terreno de juego, si es un equipo que manifiesta mucha amplitud, si es un equipo que por el contrario con los laterales le gusta manifestar mucha más profundidad, qué movilidad tienen los jugadores que juegan por dentro, qué situaciones se acaban generando por fuera a la hora de salir con el balón, y la importancia también del portero como jugador, como hombre libre, para poder atraer posibles marcas contrarias. Si vamos a una zona de creación, dentro de la zona de creación central, como os comentaba, ¿qué podemos ver? Pues básicamente cómo alternan el juego por dentro y el juego por fuera. La alternancia de ese ritmo de juego es en la zona de creación, a diferencia de una zona de inicio, el ritmo de juego tiene que ser más alto, ya que la presión es mucho más intensa en esta zona. ¿Qué movilidad hay tanto de los jugadores que juegan por dentro como los jugadores que juegan por fuera para acabar generando esos espacios, para encontrar esos espacios tanto sea en amplitud como en progresión? Y al final, ¿qué es lo que más manifiestan, ¿no? Si es un equipo muy vertical, si es un equipo que manifiesta mucho salida por banda, es un equipo que manifiesta más tranquilidad, buscando espacios en amplitud, etcétera, etcétera. En las zonas de creación lateral, pues al final lo que deberíamos mirar o lo que deberíamos ver es si buscan situaciones de uno para uno, si realmente ocupan estas zonas, cómo atraen o cómo liberan esos espacios a la hora de buscarlos, y cómo actúan los jugadores, ya hablaríamos más de fundamentos por posición, cómo actúan los jugadores una vez se encuentran aislados en estas zonas, si son jugadores que encaran o, como os comentaba, si son jugadores que vienen más adentro a recibir. Dentro de la zona de finalización, evidentemente, es una zona de máximo peligro contrario, por lo tanto, los aspectos a definir son menores y son más claros. Básicamente veríamos la velocidad en acción, aquí la velocidad se multiplica, por lo tanto las acciones son mucho más rápidas. ¿Cómo generan esos espacios dentro? Es decir, si tienen un punta que arrastra y al final son jugadores de segunda línea los que acaban apareciendo, o si bien ese punta y esos jugadores de segunda línea que estamos hablando no son jugadores que aparecen, sino que son jugadores que ocupan. Lo mismo podríamos observar, hablábamos de una diferenciación por zonas, si fuéramos a un análisis más específico podríamos dividirlo por carriles, hablaríamos de los carriles laterales y los carriles centrales, tendríamos el carril lateral izquierdo, carril central izquierdo, carril central derecho, carril lateral derecho. Al final aquí los comportamientos son un poquito más específicos, hablaríamos incluso más de tema de fundamentos, y al final tanto cogiendo una zona de inicio en carril lateral nos permitiría indagar mucho más en esos comportamientos específicos que íbamos hablando. Dentro de un carril lateral, al final, ¿qué deberíamos observar? Por las alturas de recibimiento de los jugadores, si el lateral ocupa mucha profundidad como jugador exterior o como extremo, facilita esa ocupación, cómo dan profundidad, si esa profundidad la dan con el lateral o la dan bien con un pivote en caída en banda o bien con un extremo.
cómo ejecutan, es decir, cómo reaccionan los jugadores una vez se encuentran en esta zona del terreno de juego, cuáles son las gestualizaciones técnicas que más buscan, es decir, si buscan más controles orientados, conducciones, etcétera, etcétera. Qué visión de juego al final acaban teniendo, si son jugadores que progresan o por el contrario prefieren mantener balón, y al final la toma de decisión, ¿no? ¿Qué toma de decisión acaban tomando? Si se ven agobiados o se ven en zonas sin espacio, ¿qué soluciones acaban encontrando? En los carriles centrales, al contrario, son zonas donde el jugador normalmente retiene mucho menos el balón, pero los movimientos son mucho más claros a mi modo de entender, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos ver aquí? Evidentemente, estamos hablando otra vez de las alturas de recibimiento, veríamos las diferentes alturas que sobre todo manifiestan los pivotes con los centrales, cómo es la distancia entre líneas, qué relación mantienen entre ellos las diferentes líneas del equipo, cómo ejecutan esas acciones técnicas, es decir, son jugadores que son seguros a la hora de ejecutar acciones técnicas con presión, sin presión, etcétera, etcétera, cómo identifican ese espacio tanto en amplitud como en profundidad, y al final esto nos acaba determinando la toma de decisión que pueda tener el jugador, tanto si está en presión, está presionado, como si no lo está. En momentos que el equipo no tiene el balón, la división es diferenciada, es decir, hablaríamos si el equipo manifiesta, como comentaba y como he ido comentando, en un comportamiento más general, si el equipo manifiesta un bloque alto, manifiesta un bloque medio o manifiesta un bloque bajo, y qué debemos observar cuando se manifiestan cada una de estas acciones, ¿no? Si el equipo manifiesta un bloque alto, lo que deberíamos observar principalmente es la estructura inicial, cómo se estructuran dentro del terreno de juego, si van a marcas pares o marcas impares. Otra vez la distancia de relación, sobre todo entre las líneas y en la línea, es decir, cómo achican espacios, qué priorización de espacios dejan, es decir, si buscan priorizar espacios interiores versus espacios exteriores, o si por el contrario prefieren ser un equipo prácticamente de marca hombre y buscando esa marca par. ¿Qué manifiestan una vez son superados? Es decir, una vez se supera esa primera línea de presión que podemos tener con el punta o con los extremos del equipo que no estamos observando, ¿qué manifiestan si eso sucede? ¿Cómo actúan en frente a esa propia superación? ¿Cómo defienden el juego en corto y cómo defienden evidentemente el juego en largo, aunque ya no lo veríamos tanto en un bloque alto? En el bloque medio, pues otra vez miraríamos esos comportamientos más específicos, ¿no? Las distancias entre líneas, las relaciones entre ellos. Como comentaba, cuando lo veíamos en momento ofensivo, en el bloque medio, tanto sería una zona de creación contraria, son acciones muy rápidas y normalmente son acciones donde como entrenadores no queremos que el balón esté mucho tiempo, que jugadores sean capaces de girar o recibirnos entre líneas. Entonces, ¿cómo actúan en frente a todo esto? Y lo más importante, si se producen errores, cómo los solucionan o cómo intentan solucionarlos. Otra vez volvemos a incidir en qué manifiestan, es decir, qué manifiesta el equipo si son superados, si van a buscar jugadores cercanos o bien prefieren hacer un repliegue y volver a estructurarse. Y por último, en un bloque bajo, evidentemente estamos muy cerca de portería propia, con lo cual las manifestaciones son menores, pero son de más riesgo. Es decir, si vemos una presión intensa o por el contrario se sienten cómodos jugando en esta zona del campo, se sienten cómodos más que jugando estando en esta zona del campo, cómo actúa el portero, es decir, si dejamos mucha distancia entre la línea del portero y sobre todo la línea de centrales y lateral, cómo defienden un balón lateral, cómo defienden un balón central, es decir, qué diferenciación podríamos encontrar en unas situaciones de zona de creación lateral a una zona de finalización, y luego cómo se posicionan o cómo van a buscar las segundas jugadas o rechaces, si son ganadores de esas segundas jugadas o por el contrario son acciones que realmente les cuesta prever. Lo mismo podríamos hacer, como hemos hecho con anterioridad, para tener un análisis mucho más completo, si lo dividiéramos estos bloques en los carriles. Iríamos a buscar fundamentos mucho más específicos. Si lo buscáramos en un carril lateral, seguramente veríamos si
acaban priorizando rival, como os comentaba al principio cuando hablábamos de bloque alto, es decir, si van a buscar al par, o bien lo que acaban haciendo es priorizar espacio, acabamos dejando un espacio lateral para ocupar y para masificar más un espacio central y que el balón realmente no entre en esta zona. ¿Cómo es su perfilación defensiva? Si entramos en aspectos quizá un poco más técnicos, hacia dónde, con la perfilación defensiva podríamos ver hacia dónde orientan al rival, si van a buscar esas zonas laterales, como os comentaba, esos carriles laterales, o bien priorizan la ocupación racional del terreno de juego, cómo son sus gestos técnicos, es decir, si saben medir tanto las entradas como medir las acciones de carga, etcétera, etcétera. Otra vez los comportamientos, si son superados, cómo manifiestan tipo de acciones tácticas muy concretas, como sería la permuta, las coberturas, etcétera, etcétera, y cómo se relacionan entre ellos, es decir, sobre todo la relación entre ellos sería un sentimiento más de distancias, ¿no? Tanto distancia entre jugadores de misma línea como distancias de jugadores entre diferentes líneas. Si fuéramos a un carril central, volveríamos a ver unos comportamientos también muy específicos, muy claros de un modelo de juego, es decir, si permiten ocupar esos carriles centrales o por el contrario, como comentábamos anteriormente, obligan al equipo contrario a jugar hacia carriles laterales, qué gestos técnicos suelen utilizar cuando el balón entra dentro, cómo se comportan cuando el balón entra dentro, es decir, si achican espacio, van a buscar jugadores a par o bien hacen una presión intensa de jugadores impares, cómo orientan corporalmente al rival, si lo orientan hacia afuera o bien priorizan las situaciones de pares, situaciones de marca, situaciones de presión 1 a 1, qué comportamientos, otra vez volvemos a incidir, qué comportamientos vemos si son superados en estas zonas, si son jugadores que saltan o son jugadores que, por el contrario, es un equipo que prefiere replegar y mantener un bloque estrecho, y qué relación tienen los jugadores entre ellos, es decir, qué sucede una vez los jugadores incluso pueden ser superados y vuelven a recuperar posición o manifiestan más la relación entre líneas.